a todos. Sean bienvenidos a la sesión número 5. Ok, a la sesión número 5 del lunes de Faenas Matemáticas, aquí en la UAM Iztapalapa. Y tengo el enorme gusto de presentarles al doctor Vladimir Tkachuk. El doctor es profesor de tiempo completo de aquí de la UAM Iztapalapa. Supongo que ya varios de ustedes lo conocen, y los que no, pues ya tendrán hoy el gusto de conocerlo. El doctor Vladimir pertenece al área de topología. Sus líneas de investigación son la topología general, álgebra topológica, teoría de la dimensión y teoría de los juegos topológicos. Y hoy nos va a hablar, no tengo su título, está en la distancia. No tenemos, hoy no tenemos presentación. ¿De acuerdo? Entonces nos va a hablar del juego de Banach-Mazur y categorías de subconjuntos de la recta real. Vamos a escucharlo con atención. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, entonces, los que vieron el resumen y el título saben que se trata de un planteamiento de topología, pero me dijeron que muy poca gente de la audiencia va a saber mucho de topología, entonces yo mejor hablo primero en términos generales, incluso un poco de matemáticas en general, y para llegar pues a lo que hace la topología y a este planteamiento concreto del que quiero hablar. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, para empezar, todo en la ciencia, en matemática en particular, proviene de la vida real. Entonces, si hablamos de matemáticas, o digamos, ¿cómo se originó en la vida real? Bueno, digamos que originó de muchas maneras, pero la más grande era, digamos, la necesidad de la humanidad medir, digamos, áreas de cultivo. ¿Sí? Entonces, a ver, vida real, y de ahí surgieron planteamientos de geometría. Ajá. Bueno, digamos que algunas cosas, digamos, hablando de medir áreas, por ejemplo, algunas cosas son fáciles de medir. Si un campo es así como rectángulo, bueno, un poquito chueco, pero vamos a pensar que es un rectángulo, entonces es comparativamente fácil, ¿verdad? Multiplicamos un lado por el otro y ya tenemos el área. Pero en la vida real no todos los campos son así. Podríamos tener un campo como digamos que aquí teniendo medio círculo, ¿verdad? Entonces ya no es tan evidente cómo medir esta área. Entonces ya tenemos que entender cómo medir el área del círculo. O por ejemplo, si llegamos a volúmenes, el volumen de una bola, limitada por una esfera. Entonces, si pensamos medir el área de un círculo, y solo sabemos matemáticas elementales, ya esto cuesta bastante trabajo, ¿verdad? Entender qué es el área y cómo comparar, no sé, por ejemplo, si el círculo tiene radio 1 y tenemos un cuadradito de radio 1, ¿cómo comparar estas áreas? Bueno, los que saben que pues, la fórmula para el área del círculo, que es pi r cuadrado, que es pi 3.14 y es 1, así, pues, pero ¿cómo llegar a esto? Eso no es tan fácil de llegar, hace falta, cuando se empezaba a pues, desarrollar los métodos de medición, llegaban a planteamientos que no eran tan fáciles de resolver. Entonces, digamos que si en geometría, aparecían bastantes planteamientos en geometría difíciles de resolver. Y digamos que la topología surgió de esto, digamos, de resolver ciertos planteamientos bastante complicados de geometría.
de hecho voy a mencionar, no voy a abundar mucho, voy a poner más ejemplos, pero también otra parte, digamos que otra fuente de topología fue el análisis. Digamos que qué planteamiento de geometría fue, digamos que propiedades de figuras ciertas propiedades, ahorita voy a hablar un poquito de esto, propiedades de figuras geométricas, pues el estudio de ciertas propiedades fue, podemos decir, fuente de topología geométrica, bueno, topología para no entrar en muchos detalles. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un anillo y un círculo. Entonces, y pensamos en transformar una figura en la otra. ¿Cómo? Comprimiéndola o estirándola. Por ejemplo, podríamos estirar aquí un poquito, ¿verdad? O estirar el círculo, pero con estas operaciones de estirar y comprimir y mover, no se puede transformar el anillo en el círculo. Entonces, y esto ya requiere métodos bastante fuertes. Esto no se puede hacer con matemáticas elementales. Entonces ya hacen falta ciertos métodos especializados que son de topología, ¿sí? Entonces la geometría fue una de las fuentes principales de surgimiento de topología. Otra fuente fue el análisis. Aquí no voy a abundar. Entonces, digamos que propiedades de figuras y continuidad. Continuidad de funciones. Bueno, no voy a dar las definiciones, pero digamos que en el análisis yo ignoro por completo el nivel del auditorio, pero espero que algunos sepan, ¿verdad?, que es una función continua, tal vez otros no. Pero bueno, no voy a darle. Digamos que una función es continua si el argumento cambia muy poco, implica que los valores de la función cambian muy poco. Entonces, esta es la idea que se expresa en el análisis, y la topología estudia profundamente estos dos conceptos de propiedades de figuras y de la continuidad. Bueno, también teoría de conjuntos, un poco de fundamentos, pero estas son las dos fuentes principales. ¿Sí? Ok. Bueno, estas eran las fuentes, y ciertos planteamientos pues generó topología. Y bueno, yo quería decir unas palabras generales de esto, de cómo se genera y se desarrolla el conocimiento, ¿verdad? Bueno, digamos que ya vemos que hay ciertos planteamientos de vida real que nos dan, bueno, hay observaciones de ciertos fenómenos de la vida real y se acumula el conocimiento. Pero el conocimiento acumulado así nada más realmente no es ciencia. ¿Cuál es la diferencia entre una ciencia y el conocimiento acumulado? La diferencia es la clasificación. O sea, si tenemos un montón de conocimientos, pues es muy difícil aplicar estos conocimientos. Y si están clasificados, ya pues es fácil encontrar lo que se puede aplicar para resolver algún problema de la vida real. Y esta clasificación de conocimiento, ¿cómo ayuda? ¿Por qué se necesita? O sea, ¿por qué surgen ciencias? ¿Por qué surge esta clasificación? Bueno, digamos que no nada más para explicar lo que existe en la vida real, que también es importante, pero también da la posibilidad de ver los resultados, de prever los resultados de algunas actividades humanas, ¿verdad? Bueno, voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, si tiramos una semillita de maíz, pues
hace falta cierto conocimiento para saber que va a crecer, va a ser una planta con tallo gordo, ¿verdad? Con este elote que se puede comer, etc. Un ejemplo, o sea, cierto conocimiento, y también hay que saber cómo hay que regar, cómo abonar, etc. Involucra bastante conocimiento. Esto, si hablamos de biología, más bien botánica, como sea. Y si hablamos de física, por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo de lo que tenemos en la vida real? Bueno, hay que saber, por ejemplo, que si tenemos cierto circuito dentro de cierta estructura de imanes y este circuito da vueltecitas, está rotando muy rápidamente, ¿sucede qué cosa? Sucede que hay tensión entre los extremos y como resultado tenemos un generador de energía eléctrica. Entonces, esto tomó ya muchísimos años para que se descubrió por clasificación correcta, etc. Total, que pues la cosa es que los planteamientos, normalmente los planteamientos científicos vienen de la vida real, pero con frecuencia pues hacen falta muchos pasos. Y digamos que la topología es el segundo paso, porque la topología resuelve los problemas ya internos de matemáticos, de las matemáticas. Es decir, que, por ejemplo, para entender si estas dos figuras se pueden transformar una a la otra, pues se desarrollaron ciertos métodos topológicos. ¿Sí? Y bueno, entonces ya creo que hablé bastante de las cosas generales, entonces quiero llegar al planteamiento prometido. Entonces, el planteamiento es esto. ¿Qué subconjuntos de la recta real o de un intervalo de la recta real podrían considerarse grandes o pequeños? Entonces, vamos a ver. Y aquí, digamos que aquí quiero explicar que, bueno, espero llegar a las definiciones rigurosas, pero más que nada quiero explicar por qué surgieron estas definiciones. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos un intervalo. Para simplificar las cosas, que sea 0, 1. ¿Sí? Y queremos entender qué subconjuntos de este intervalo son grandes y cuáles son pequeños. Bueno, ¿qué tal si agarramos un puntito nada más? ¿Sí? Bueno, como que intuitivamente es claro que es un conjunto pequeño, si es un punto, ¿verdad? Ok, si tomamos un punto es un conjunto pequeño. Pero ¿qué tal si tomamos 1.000.000 de puntos? Ajá. Entonces, con 1.000.000 de puntos ya ven que dibujé un punto. Pero ¿qué va a pasar si dibujo? Bueno, ni es posible. Aquí creo que ni 100 puntos podré dibujar, ¿verdad? Si dibujo 2, 3, 4, llegando a 100 ya se me acabará el espacio. Entonces, si digo 1.000.000 puntos, parece ser un conjunto grande. ¿Sí? Porque en la vida real, así con la mano, poner puntitos, no va a llegar ni a 1.000, ¿verdad? Aunque el segmento sea de longitud de varios metros. Entonces parece a primera vista que, bueno, un punto parece un conjunto pequeño, pero 1.000.000 es grande. Pero realmente no lo es. Entonces quería hablar de esto. Y otra vez, ¿por qué empecé hablando de cosas muy lejanas de topología? Otra vez quiero subrayar que los planteamientos y las definiciones de todas las ciencias, incluyendo las matemáticas, vienen de la vida real. ¿Sí? O sea, los estudiantes que están, no sé, estudiando, cursando alguna materia en matemáticas, podrían pensar, ¿cómo es esta materia? Nos dan la definición, otra definición, ¿verdad? Luego demuestran teoremas sobre esos conceptos introducidos, y estas definiciones, pues, podrían pensarse que cómo aparecieron, por puro capricho,
¿verdad? Nada más porque les gustaron los matemáticos. Pues no, no es así. Entonces yo precisamente quería hablar de esto, digamos que qué planteamientos de la vida real pues fueron fuente para definiciones topológicas de conjunto grande y pequeño. Bueno, yo voy a adelantar que es primera categoría, segunda categoría, pero bueno, entonces, para entender esto, vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que tenemos este intervalito y tiramos un punto, digamos yo lo puse con mi mano, pero bueno, podría pensar, se puede plantear de que pongo aleatoriamente un punto, ¿sí? O se tira un punto en este intervalo. Entonces, este intervalo tiene longitud, podríamos decir, medida 1, si es i es 0, 1, entonces la longitud de i es igual a 1. Entonces el planteamiento es esto. Supongamos que tenemos otro intervalito acá. Y el planteamiento es cuando si yo tiro el puntito aleatoriamente en este segmento, con qué probabilidad cae en este intervalo. ¿Sí? Vamos a pensar en es planteamiento muy natural. Otra vez me voy a distraer de las matemáticas para dar, no sé, dos ejemplos de la vida real. Esto se llama, yo dije aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué existe de plano, verdad? Esto de tirar un punto aleatoriamente. Bueno, digamos, podríamos pensar en, bueno, otra vez, en la rueda de un coche. Bueno, ya ven mis habilidades para dibujar. Pero total, y aquí hay esta válvula, ¿sí? De la llanta. Y vamos a pensar en la altura. Esto es h de t. En el momento t, la altura de esta valvulita sobre el suelo, ¿verdad? Evidentemente, ¿cómo cambia esta? Si el coche está rodando, ¿cómo cambia esa altura? Así, ¿verdad? Y entonces, si vamos a pensar cuál va a ser h de t si el coche se estaciona en el momento Bueno, entonces ahora sí es claro, ¿verdad? Que esta altura es totalmente aleatoria. Aleatoria porque, pues, bueno, los especialistas en probabilidad dicen que está distribuido este valor uniformemente, ¿sí? Bueno, pero evidentemente yo no voy a hablar mucho de teoría de probabilidad, pero esto es muy intuitivo, ¿verdad? Que la altura de esta valvulita es totalmente aleatoria, ¿sí? Pues, digamos que la probabilidad de que caiga a cierta altura es igual. ¿Qué otro ejemplo? Bueno, voy a dar, es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo de esto de distribución uniforme podría darse? Por ejemplo, si tenemos una pirinola, ¿verdad? Entonces, con estas inscripciones de lo que hay que hacer, y tiene que caer y estar contra la persona, entonces evidentemente ahí esta inscripción, cuando ya deja de rotar la pirinola, cae de manera totalmente aleatoria. Eso también es una cosa intuitiva y clara. Total. Y ahora sí, entonces, y de hecho, aquí podríamos pensar, si la altura máxima de la rueda, si esto es 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije tirar el puntito, lanzar el puntito en el intervalo, pero podríamos pensar a qué altura, cuál es la probabilidad que cuando el coche se estaciona, la altura de la valvulita estará en este intervalito, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos, ¿cuál es podríamos decir, el axioma principal de la teoría de probabilidad? De que
digamos, si tenemos un total de posibilidades y las posibilidades que queremos que ocurran, la probabilidad es la medida de las posibilidades sobre la medida de lo total. Entonces aquí la medida es 1, si esto es, no sé, digamos, la longitud es L1, entonces la probabilidad es igual a L1 sobre L. ¿Sí? Porque si la medida es 1 y si esto es un medio, por ejemplo, si el intervalito es la mitad, si esto es un medio, evidentemente la probabilidad de que caiga el punto acá es un medio. ¿Sí? Y en general sería la longitud del intervalito entre la longitud total, ¿verdad? Espero que esto es intuitivo y claro. Ahora, pero ¿por qué un intervalito? Podríamos tener la situación cuando hay varios. Longitud L1, L2, L3. ¿Cuál es la probabilidad de que el puntito caiga en uno de los intervalitos? Bueno, evidentemente tenemos que sumar las medidas. L1 más L2 más L3 sobre L. Bueno, L es igual a 1. Total, que espero que esto sea claro. Ahora, porque ahora sí, cuando ya tenemos este planteamiento, esta descripción que viene completamente de la vida real, ya saben que la probabilidad y la estadística es todo, toda nuestra vida es la estadística. Entonces, ahora sí, vamos a plantearlo así. ¿Cuál es la probabilidad de que el punto cae sobre cierto punto? A ver. Ajá. Entonces tenemos nuestro segmentito 0,1 y tenemos un puntito, ahora sí, no sé, le pongo A. Yo tiro el puntito aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que caiga exactamente en el punto A? Bueno, yo creo que ya es fácil adivinar que la probabilidad es 0, ¿verdad? Que prácticamente no hay posibilidad. Pero ¿cómo explicarlo? ¿Por qué es 0? Bueno, porque podemos tomar intervalito tan pequeño como queramos. Por ejemplo, podríamos tomar el intervalito A menos 1 entre 1.000.000, A más 1 entre 1.000.000. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de caer en este intervalito? La probabilidad sería 2 entre 1.000.000. 2 millonésimas. Pero podemos tomar intervalito aún más chiquito, la probabilidad sería, no sé, 1 entre 1.000 millones, etc. O sea, y entonces para meternos en este punto exactamente, tendríamos la probabilidad más chica que cualquier número positivo. Y eso quiere decir que es 0. Bueno, esto proviene de un axioma de geometría, porque si, de hecho, hay un análisis que se llama análisis no estándar, donde hay números menores que cualquiera, pero digamos que vamos a hablar de análisis clásico, de que si un número es no negativo y menor que cualquier positivo, es 0. Total, que un punto es pequeño, sí, porque si tiro un puntito aleatoriamente en el segmento, la probabilidad de que caiga sobre este punto es 0. Prácticamente nunca esto va a suceder. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Y ahora, ¿qué tal 1.000.000 de puntos? ¿Será pequeño este conjunto? Bueno, yo no voy a poner 1.000.000, mejor le pongo un número arbitrario. Entonces, supongamos que x1, etcétera, xn pertenecen al intervalo 0, 1. Y yo me fijo en el conjunto x igual a x1, xn. Aquí podemos considerar que n es algo súper grande, 1.000.000. ¿Sí? ¿Y por qué? De todos modos va a ser un conjunto pequeño. Bueno, yo quiero aplicar la misma idea de esto de la probabilidad, ¿verdad? O sea, tiramos
aleatoriamente un puntito sobre el intervalo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga exactamente sobre alguno de los puntos? Ajá. Bueno, la probabilidad sigue siendo 0. ¿Por qué? Bueno, digamos que voy a dibujar. Aquí no voy a dar demostraciones aburridas, rigurosas, simplemente voy a explicar la idea. Bueno, porque digamos que x1, podríamos tomar el intervalito x1 menos 1 sobre n por 1.000.000. Bueno, mejor incluso le pongo 2n por 1.000.000, x1, bueno, para todo, xi menos 1, 2n a 10 a la 6. Ajá. Entonces, esto le pongo i sub i, iésimo intervalito. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de este intervalito? La longitud de ii es igual a 1 entre n por 1.000.000. Ajá. Bueno, entonces, este conjunto X está en I1, unión, etcétera, unión IN. En la unión de estos intervalitos. ¿Y cuál es la, bueno, la longitud de la unión? Ya no suena bien, por eso los matemáticos dicen medida. ¿Por qué? Porque fíjense que si tenemos un intervalo y otro intervalo, entonces esta unión, hablar de su longitud ya está mal. Es otra cosa. Pero la medida sí. Entonces, la medida de la unión de I1, unión, etcétera, y n, bueno, es menor o igual que la medida de I1 más etcétera más la medida de IN. Y cada una, esto es 1 entre n por 10 a la menos 6 por n, porque son iguales. O sea, es 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que, aunque tengamos 1.000.000 de puntos, la probabilidad de que un puntito tirado aleatoriamente acá, o elegido aleatoriamente acá, sea uno de ellos, es menor que 1.000.000. También podría serlo menos que 1.000.000.000, o sea, cualquier otro número. Entonces, otra vez, la probabilidad P, bueno, voy a escribirlo con las palabras, aunque no. La probabilidad de elegir aleatoriamente un punto de X es 0. ¿Sí? Porque, bueno, los matemáticos dicen que para cualquier epsilon mayor que 0, la probabilidad es menor que epsilon. Por lo tanto, es igual a 0. ¿Sí? Pero bueno, yo no quiero espantar a la gente con epsilon. Entonces, pero para cualquier número positivo, la probabilidad es más chica que este número. Por lo tanto, es 0. Entonces ya vemos que desde ese punto de vista de elegir puntos aleatoriamente, que viene de la vida real completamente, aunque tengamos 1.000.000 de puntos, el conjunto es chiquito. ¿Sí? Y ahora paso a conjuntos infinitos. De hecho, hay conjuntos infinitos que también son chiquitos desde este mismo punto de vista. ¿Sí? Entonces vamos a fijarnos en los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Bueno, normalmente, en la mayoría de los casos, se denotan así y consisten de estos cocientes, P sobre Q, donde PQ son números Z, así, Z transparente quiere decir números enteros, y Q, por supuesto, es distinto de Z. Ajá. Y bueno, Z es 0, unión más menos 1, unión más menos 2, unión, bueno, unión más menos 2016,
uniones. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de los números racionales. Y bueno, y ya es un teorema del análisis o de la teoría de conjuntos, como lo quieran ver, que este conjunto es lo que se llama numerable. ¿Sí? Entonces, digamos, podemos elegir una numeración, digamos, xn, n corriendo sobre los naturales. ¿Qué son los naturales? Bueno, luego del conjunto Q. Y los naturales son los números pues naturales. 1, 2, 3, etcétera, 2016, etcétera. ¿Sí? Estos son los números naturales. ¿Sí? Bueno, me dijeron que yo tenía que decir cosas las más simples posibles, pero sí estoy suponiendo algo que, por ejemplo, puntos suspensivos quieren decir qué cosa que sabemos que está entre ellos, ¿verdad? Son 4, etcétera, pero evidentemente no puedo escribir 2016 números, etcétera. O sea, puntos suspensivos quieren decir que sabemos que está acá, que es evidente. Por ejemplo, un buen chiste sobre los puntos suspensivos es algo así como el conjunto 1, 2, 3, puntos suspensivos, 4. Pero bueno, aquí total, les decía que este conjunto es numerable, es decir, se puede elegir una numeración de este conjunto, y la demostración no es tan fácil, ¿eh? Cuando yo, por ejemplo, doy curso de cálculo avanzado 1, prácticamente necesito más de una clase. O sea, ahora ya menos, porque antes eran clases de 1 hora y media, digamos menos de 2 horas, entre 90 y 120 minutos hace falta para demostrar esto para los estudiantes ya de cálculo avanzado 1. Total, pero esto se puede hacer. ¿Y cómo podemos entender que a pesar de que es un conjunto infinito, muy infinito, porque, bueno, los que tomaron el curso de cálculo avanzado 1 saben que cualquier intervalo contiene un número racional, o sea, son lo que topólogos llaman denso, que este conjunto es denso en la recta real y en el intervalo también. Pero ¿cómo entender que este conjunto es también chiquito? ¿Sí? Bueno, otra vez vamos a pensar en la probabilidad. Tiramos un puntito en el segmento 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga sobre un número racional? Pues resulta que es 0 también. Y para explicarlo, no demostrarlo, explicar la idea, voy a usar el mismo truco. Probar que para cualquier número, digamos que voy a probar que la probabilidad es menor que una millonésima. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que 0 para todos los fines prácticos. Si es menor que 1 sobre 1.000.000, podemos considerar que es 0. Entonces, a ver, tenemos esos puntitos, xn, que enumeran los racionales, y yo quiero el intervalito, digamos, in igual a x menos epsilon sobre 2 a la n, 2 a la n más 1 mejor, xn más epsilon sobre 2 a la n más 1. Bueno, ¿qué es epsilon? Un número. Epsilon, digamos, epsilon es igual a 10 a la menos 6, a una millonésima. ¿Sí? Un número, pero puede ser cualquiera. Entonces, agarramos este intervalito, y este intervalito contiene el punto de xn. Xn, eso quiere decir, los matemáticos, bueno, los rusos por lo menos, dicen que digamos que el ser holgazán es móvil del progreso. O sea, que se te da flojera hacer algo y tú inventas algún método para no hacerlo y descubres algún fenómeno. Entonces,
aunque no estoy haciendo publicidad a eso de no hacer nada, ¿no? Pero total, que para eso se inventaron este lenguaje, ¿verdad? Matemático, en lugar de contiene, este símbolo X le pertenece a ese conjunto. Entonces cada punto está, entonces Q, todos los racionales está en I1, unión, etcétera, unión I 2016, unión, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculamos? Evidentemente la probabilidad es cuál. La medida, la suma de las medidas, bueno, no exactamente, pero máximo la suma de esas medidas entre la longitud del segmento. Entonces, sería la probabilidad es menor o igual que la medida de U I1 más etcétera, más la medida de I 2016 más etcétera. Y aquí ya, y esto es igual a, bueno, la medida de este, ¿cuál es? Para n igual a 1 sería epsilon más epsilon sobre 2, al cuadrado, epsilon sobre 2, ¿no? Epsilon sobre 2 al cuadrado más epsilon sobre 2 al cubo más etcétera, más epsilon sobre 2 a la 2016 más etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, ya nos estamos metiendo en matemáticas un poquito más avanzadas. Bueno, digamos que la suma infinita formalmente no tiene sentido. Pero bueno, como dicen los matemáticos, es límite de sumas finitas. O sea, y la suma finita que podemos ver que es un epsilon multiplicado por un medio más un cuarto más, etcétera, más 1 entre 2 a la n más 1. Que esto no es otra cosa más que epsilon por 1 menos, ¿qué cosa? 1 entre 2 a la, el mismo n más 1. Bueno, esto es una progresión geométrica, tal vez algunos sepan la fórmula, pero total que es fácil ver que esta es la fórmula. Entonces, bueno, si n es, no sé, 1.000.000, este número es muy chiquito, súper chiquito, no es comparable con este número ni el número de átomos en todo el universo ni nada. Tan chiquito que esto es prácticamente epsilon por 1, que es epsilon. Entonces la probabilidad es menor que una millonésima, y por lo tanto es 0. De hecho, no por lo tanto, está mal decir esto, pero menor que epsilon para cualquier epsilon. Entonces podemos demostrar otra vez que el conjunto de los números racionales, aunque sea infinito, también es chiquito. ¿Sí? Entonces ya llegamos a la necesidad de clasificar los números, los conjuntos de números que sean infinitos. Bueno, entonces, y ahora sí, voy a dar la definición formal de conjuntos. Digamos que en topología los conjuntos chiquitos se llaman conjuntos de primera categoría. Los conjuntos grandes de segunda categoría. De hecho, la definición dice que, bueno, voy a definir, todavía no lo definí, un conjunto de primera categoría, y la segunda categoría se define muy fácil, si no es de primera. O sea, todos los que son de primera categoría se llaman de segunda categoría. Ajá, entonces y ahora sí, voy a definir, ahora sí vamos a entrar un poquito más en esto de matemáticas abstractas, ¿verdad? Voy a definir un conjunto de primera categoría. Y esto lo haré en 2 pasos, de hecho, porque necesito la definición de un conjunto denso en ninguna parte. Entonces ahí les va. Un conjunto X. Le pongo ahora sí en R, digamos, para brevedad. Algún conjunto infinito. Ya hemos visto que desde el punto de vista de conjuntos grandes y chiquitos, los finitos no son interesantes, son pequeños. Entonces un conjunto X en R es denso
en ninguna parte si para todo intervalo AB, bueno, no vamos a ver intervalos vacíos donde A es menor que B, ¿verdad? Formalmente podría escribir intervalo, no sé, 5, 3, pero sería vacío. Entonces intervalo AB en R. Existe un intervalo CD contenido en en AB, tal que CD intersección X es vacío. Bueno, ahora sí ya, digamos que cualquier concepto matemático, de hecho no solamente matemático, de ciencia, que vale la pena, que tiene aplicaciones, ya cuesta trabajo de entender. Entonces aquí ya es un poco técnico. Pero bueno, digamos, tiene idea intuitiva clara. Si tenemos un intervalo AB, el conjunto tiene algunos puntos aquí. Pero existe otro intervalo CD dentro de AB que ya no contiene puntitos del conjunto X. Entonces, si se cumple esta condición formal, se dice que el conjunto X es denso en ninguna parte. ¿Sí? Entonces ya tenemos la noción de conjuntos densos en ninguna parte, que es un conjunto de primera categoría. Entonces, X es de primera categoría si existen conjuntos Xn para todo n natural, tales que X es la unión de estos conjuntos, n corriendo sobre n natural, y cada Xn es denso en ninguna parte. Bueno, digamos que brevemente se dice que un conjunto es de primera categoría si es unión numerable de densos en ninguna parte. ¿Sí? Ok. Bueno, antes de... Y entonces ya les dije, no voy a escribirlo, esto es de primera categoría y de segunda categoría si no es de primera. Y ya tenemos esto de las categorías, ya tenemos definiciones completas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un puntito. Y ya les adelanté que los conjuntos, ahora sí, por fin hemos llegado a esta definición formal, que los conjuntos que se consideran chiquitos en topología, bueno, en la recta real, por decir algo, de hecho los topólogos estudian objetos más generales, pero digamos en la recta real, un conjunto se considera chiquito si es de primera categoría. Y los de segunda categoría se consideran grandes. Ahí hay mucha teoría, muchas cosas bastante difíciles de demostrar, pero vamos a ver cosas sencillas. Por ejemplo, ¿por qué cada punto, un puntito nada más, es denso en ninguna parte? Bueno, agarramos un puntito. Y si tenemos un intervalito, AB, si no contiene el punto, ahí no hay nada que demostrar. Podemos tomar CD igual a B, pero podría estar dentro este puntito X. Entonces, ¿qué podríamos tomar? Podríamos tomar CD aquí mismo. Entonces, esto demuestra que cualquier puntito es denso en ninguna parte. ¿Sí? Y fíjense que Q es XN, N corre sobre los naturales, y esto es la unión de conjuntos. Ahí si pongo un puntito entre las llaves, quiere decir considero conjunto que consiste solamente de este punto, N en los naturales. Entonces los unipuntuales, aquí expliqué que los unipuntuales son densos en ninguna parte. Entonces Q es unión numerable de unipuntuales y por lo tanto Q es de primera categoría. Entonces los números racionales es de primera categoría. Y bueno, entonces Q es pequeño, aunque es infinito, aunque cubre casi
toda la recta real, pero es un conjunto chiquito. Pero los números que no son racionales se llaman irracionales. Entonces, R menos Q, el complemento. O sea, consideramos ahora sí todos los demás números. Bueno, cuando digo todos los demás, uno podría preguntar, ¿y hay algún número que no sea racional, verdad? Tal vez ni hay esos números. O tal vez, por ejemplo, ¿alguien tomó cálculo avanzado 1 aquí? Nadie tomó ese curso, ¿verdad? O sea, bueno. Entonces sigo, porque, ¿saben qué? ¿Por qué pregunté esto, señores y señoritas? Pregunté porque uno piensa a veces que hablo demasiado, cosas demasiado triviales, que ya se aburrieron y lo saben todo por adelantado lo que voy a decir, entonces, por eso le pregunté. Total, entonces, voy a seguir de manera elemental, ¿verdad? Entonces, los números que no son irracionales, por ejemplo, en el curso de cálculo avanzado 1 se demuestra que la raíz cuadrada de 2 no pertenece a Q. Es decir, la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. ¿Sí? Y fíjense que esto requiere un esfuerzo, no es tan evidente la demostración. Yo diría, a mí me tardo como 15 minutos en demostrarlo en este curso de cálculo avanzado 1, de que la raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Pero es un solo número, tal vez la raíz cuadrada de 2 no es racional y todos los demás sí son racionales. Pero el chiste es que es un teorema y ya bastante difícil de demostrar, no es de segunda categoría. O sea, los racionales forman un conjunto chiquito de primera categoría y los irracionales ya es un conjunto grande. ¿Sí? O sea, es de segunda, y la demostración ya requiere métodos bastante fuertes. Digamos que en el mismo curso de cálculo avanzado 1 los estudiantes todavía no están listos para entenderlo. Digo, entender es fácil, pero entender la demostración, no hay demostración de esto. Eso ya requiere métodos de topología, que el conjunto de los números irracionales es de segunda categoría. Bueno, entonces tenemos esto. Tenemos ejemplos de algunos conjuntos chiquitos. Ahí está un conjunto grande, ¿verdad? Y por último, quería ya hablar de la última cosa prometida, de, digamos, cómo determinar, dado un conjunto arbitrario, cómo determinar si es grande o chiquito, si es de primera o de segunda categoría. Y bueno, hay varios métodos, pero yo quería hablar de un método que viene de la teoría de juegos. ¿Sí? Entonces voy a explicar esto y creo que con esto voy a terminar. Entonces, teoría de juegos. Bueno, digamos que supongamos que hay un conjunto X en R y hay dos jugadores y tenemos dos jugadores, digamos jugador 1 y jugador 2. ¿Y cómo juegan estos? Bueno, no puedo decir personas porque es, digamos, una noción abstracta, pero podríamos pensar que son personas, nada más que cada una va a ser un número infinito de jugadas, entonces ya con esto de persona es difícil, ¿verdad? Total, que cada uno hace n-ésima jugada alternándose para cualquier n natural. O sea, el primer jugador hace primera jugada, el segundo hace primera jugada. Podríamos decir que las jugadas son intervalos.
¿qué les pongo? Digamos que uno elige un intervalo, digamos IN, N quiere decir que es enésima jugada, y digamos 2 elige un intervalo JN. O sea, ¿cómo va el juego? Uno elige I1 en la primera jugada, el segundo J1. En la segunda jugada I2, J2, etc. En la jugada número 2016 se elige I 2016, J 2016, etc. Entonces se considera que el número de jugadas es infinito. Y el juego, bueno, todavía no lo dije todo, además tiene que ser I1, contiene a J1, o sea, la primera jugada del primer jugador puede ser cualquier intervalo no vacío. Cualquier intervalo no vacío. Y el segundo jugador está obligado, bueno, puede elegir cualquier intervalo, pero dentro del primero. Luego, el primer jugador en la segunda jugada elige I2, el segundo J2, etc. Elige I 2016, tiene que estar contenido J 2016, etc. O sea, ¿cómo lo dibujaría aquí? Entonces este es el juego. O sea, digamos que esto podría ser I1 y el segundo jugador elige I2. Digo J1. O sea, esto es I1, acá sería J1. Acá sería I2 dentro de este J2, etc. Intervalos van decreciendo. Y el juego se considera que el juego se termina cuando se eligieron todos. Entonces, la familia y NJN, N corre sobre los naturales. Esto se llama el juego. ¿Sí? Y después del juego tenemos que entender quién es el ganador. Si gana el primer jugador y el segundo jugador. Como con las categorías, lo del segundo jugador es fácil. Gana el segundo jugador si no gana el primer jugador. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo gana el primer jugador? Entonces, el primer uno gana si la intersección de los intervalos y n corriendo sobre los naturales, se intersecta con el conjunto X. O sea, esta intersección es no vacía. Es decir, bueno, es una fórmula tal vez difícil de entender, pero hay un puntito del conjunto X dentro de todos los intervalos elegidos. ¿Sí? Y da igual cuál es considerado JN o IN, es equivalente. Entonces, el primer jugador quiere intersección de los intervalos no vacía con el conjunto X. ¿Soy cuánto más tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Sí. Entonces, el primer jugador gana. Y no voy a escribirlo, el segundo gana si evidentemente esta intersección es vacía. ¿Sí? Y aquí ya, digamos, que voy a explicarlo, pero ya no hay tiempo para la definición formal. Si la teoría de juegos maneja eso de estrategias ganadoras. ¿Qué es una estrategia ganadora? Bueno, este juego es con la información completa, es decir, cada jugador sabe todo lo anterior. Entonces la estrategia quiere decir que se han hecho 2015 jugadas y el primer jugador o el segundo jugador tiene una manera de elegir este intervalo dependiendo de estos intervalos. De hecho sería una función en sucesiones finitas de intervalos, pero bueno, eso no importa. Digamos que en la teoría de juegos se manejan estrategias ganadoras de jugadores. Y esto se puede determinar como funciones cuando el primer jugador tiene estrategia ganadora y cuando el segundo jugador tiene estrategia ganadora. Entonces recordemos de que el segundo jugador quiere que estos intervalos como que se vayan del conjunto X. Por ejemplo, ¿qué onda si X es R? Es un teorema bastante complicado del análisis que se demuestra, bueno, no este teorema, en otros términos, pero para X igual a R,
el primer jugador tiene estrategia ganadora, puede elegir los intervalitos de tal manera que la intersección sea no vacía. Aunque esto no es tan fácil, esto requiere bastante trabajo. Y para terminar voy a formular ese teorema bueno, se me olvidó decir, eso dice el resumen, que este juego fue inventado en los años 30 del siglo pasado, independientemente con un matemático polaco, Mazur, y matemático, bueno, soviético, o ahora dicen ucraniano, como sea, Banach. Entonces, Banach es una persona súper famosa, creador del análisis funcional. Total, que ellos descubrieron este juego. Y este es el teorema que demostraron. De hecho, también el teorema pertenece a los dos. Teorema de Banach-Mazur. Un conjunto X en R es de primera categoría si y solo si 2 tiene una estrategia ganadora en el juego de Banach-Mazur sobre X. Entonces ya ven que este juego de existencia de una estrategia ganadora es equivalente a que el conjunto es pequeño. Y por supuesto que pues, la demostración, yo diría que yo tardaría como 1 hora para demostrar ese teorema, evidentemente no lo voy a hacer aquí. Y gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Un comentario? Bueno, es como una pequeña pregunta. Bueno, yo voy ingresando, pero no tengo bien el concepto de la topología. ¿Qué se dedica a eso o no sé si me puede ayudar? Bueno, dedica digamos que a resolver problemas de geometría del análisis. Y digamos que estudia propiedades de figuras que se conservan por medio de estiramientos y compresiones y maneja el concepto de continuidad. No puedo decirle más porque la definición sería bastante larga, y cosas básicas de la teoría de conjuntos. Entonces, 3 cosas básicamente hace topología. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo soy de física. Ajá. Y mi interés es más que nada cómo podría aplicar este tipo de conocimientos a física. Bueno, digamos que cómo podría es una pregunta. O bueno, ¿qué aplicaciones? Digamos, sí hay algunas aplicaciones. Para los físicos, la aplicación que puedo mencionar, esta aplicación, digamos, yo diría que es más bien lamentable que buena, porque, digamos, ya sabemos que los físicos ya tratan de construir, de lograr el síntesis termonuclear. Ya esto va como 70 años y no pueden hacerlo. Entonces voy a explicar, por ejemplo, y esta es una de las aplicaciones de topología en física. Entonces, bueno, se trata de plasma, los que saben un poco de física, y plasma tiene temperaturas más o menos como las del Sol, o sea, 6.000 grados. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier material que tengamos aquí en la Tierra, pues se derrite, no hay manera, digamos que una bomba termonuclear también es síntesis termonuclear, pero no está protegido este síntesis, entonces una explosión que puede acabar con el planeta. Pero el chiste es que para tener fuentes de energía, entonces sería bueno controlar el síntesis. Pero ¿en qué podemos meter esta cosa, el plasma, para que no queme? Y la única manera existente en estos 70 años son campos magnéticos. O sea, si un campo magnético cubre totalmente
totalmente el plasma, entonces el plasma no sale y no va a quemar cosas alrededor de esta. Y aquí viene esta aplicación negativa de topología, de que el campo magnético sería una superficie, o sea, ya una cosa de geometría. Y es un teorema de topología que esta superficie tiene que tener un agujero. No se puede, no se puede meter, es decir, bueno, la esfera no tiene un agujero, pero la cosa es que algo tiene que controlar el plasma. Y digamos que de las cuestiones geométricas, se sigue que este campo magnético no puede existir, habrá otro agujero y por lo tanto va a salir el plasma y quemar todo. Entonces esta es una aplicación muy grande, una aplicación digamos negativa, porque los físicos tratan de superar esto, pero con puro campo magnético no se puede contener el plasma. Este es un teorema de topología. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna más? Ok, le agradecemos al doctor Vladimir. Muchas gracias. Gracias por asistir. Nos vemos.